Antes que nada, buenas tardes a todos. Quería darles la bienvenida y agradecerles que estén presentes acompañándonos en una nueva actividad del ciclo de talleres y conversatorios permanentes sobre problemáticas y metodologías de la historia regional. Agradecer a Gabriela Quiñones por la aceptación de participar en este nuevo encuentro, esta vez en forma virtual. Nos hubiese encantado tenerla en instancia presencial, pero bueno, estamos trabajando en las condiciones que tocan y haciendo un esfuerzo también en ese sentido. Me gustaría comentarles un poquito, muy brevemente, porque sé que vinieron a escuchar a Gabriela y no a nosotros, pero sí comentarles que la actividad se enmarca dentro de un ciclo, que es un ciclo permanente, que se hace desde el año pasado, que se aprobó por parte de la facultad, se va a hacer todos los años y va a contar con diferentes invitados, ¿no? El año pasado hubo 4 conversatorios con referentes de la historia regional que tuvieron realmente, tenemos que decirlo, muy buenos resultados. Es una actividad que está pensada principalmente para los estudiantes de grado en esto de la necesidad de poder revisar un poco cómo es la cocina de la investigación en los estudios de historia regional, ¿no? Y poder complejizar un poco qué es lo que hacemos cuando decimos que hacemos historia regional, provincial, local, ¿no? Está pensada principalmente para estudiantes, pero desde el año pasado tenemos un número creciente de graduados, investigadores que nos han comenzado a acompañar, lo cual sin duda también nos permite a nosotros complejizar este acompañamiento en conjunto, ya que las voces que se suman a la discusión son mucho más ricas, ¿no? Con investigadores formados en diferentes momentos de su carrera, ¿no? Bueno, nuevamente agradecerles, comentarles un poco de la licenciada María Gabriela Quiñones, que es profesora y licenciada en Historia por la Facultad de Humanidades de la UNE y doctoranda en Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesora titular de Historia Argentina y adjunta a cargo de la Cátedra de Metodología de la Investigación. Ha publicado una gran cantidad de artículos especializados y capítulos de libros sobre la temática. Sin duda, Gabriela, y ahí el motivo de por qué está hoy acompañándonos, es un referente indiscutible en los estudios en torno al origen de las historias provinciales y un interlocutor realmente de primer nivel para todos los que estamos comenzando también a desandar esos caminos de las historias provinciales y a trabajar en esos temas, ¿no? Así que bueno, sin mayores preámbulos, le doy la palabra a Gabriela y arrancamos con el conversatorio. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Sí. bueno, muchísimas gracias por la presentación, Osvaldo. Y bueno, yo lo que les voy a compartir ahora con ustedes es un texto que en base a mi trabajo sobre la obra de un historiador correntino que se llamaba Manuel Florencio Mantilla. Se llama porque, bueno, disponemos de los resultados de su trabajo de investigación. Voy a comenzar, yo al principio pensaba hacer como un preámbulo referido a las historias regionales, pero me voy a referir bastante brevemente a eso, ¿no? En principio, decir que la construcción de relatos históricos en las provincias durante la segunda mitad del siglo XIX puso en cuestión, sobre todo en el último tercio de ese siglo, a esa historia nacional o historia argentina que formaba parte de esos relatos escritos en Buenos Aires, ¿no? En el espacio rioplatense, que remitían a esa centralidad de Buenos Aires. En este periodo, es decir, en el siglo XIX, en el último tercio, hablamos de un espacio protohistoriográfico. Este concepto de protohistoriográfico
ha sido muy importante para el desarrollo de esta historiografía de las provincias, ¿no? Donde no se distinguía, en ese espacio, en ese contexto protohistoriográfico, no se distinguía con claridad lo literario o lo periodístico de lo historiográfico, y estaba lejos todavía ese discurso de ser un discurso científico. No existían reglas del oficio claras, establecidas, se admitían como buenas una serie de prácticas que estaban institucionalizadas por el uso que hacían de esas prácticas los historiadores, los que escribían historia, o los historiógrafos, como se los denominaba en el siglo XIX. Cumplían entonces la función de, valga la redundancia, reglamentar el oficio que se caracterizó por el uso de canales de divulgación y de discusión que eran preexistentes y que eran compartidos con otras disciplinas en formación, como el resto de las denominadas ciencias sociales, ¿no? Como en ese caso fundamentalmente con la sociología, y por la adopción también legítima en ese contexto del tono polémico para dirimir las diferencias de criterio sobre algún sujeto o sobre alguna situación. El carácter faccioso de los relatos históricos en este contexto no resultaba condenable de ninguna manera, como lo sería en el futuro, cuando el historiador estuviera ya en condiciones de asumir su actividad como una tarea de carácter científico, ¿no? Algo que se da posteriormente, posterior a este proceso, a este periodo en el que se ubica la obra de este historiador correntino que es Manuel Florencio Mantilla. La socialización del conocimiento se realizaba también a través de los circuitos políticos, culturales, por los medios ya preexistentes que no eran específicos de la historiografía. Entonces, el historiador decimonónico se hallaba más cerca de un intelectual, de la figura de un intelectual polifacético, que era común en esos tiempos, que la figura del historiador profesional que de alguna manera propugnarían los hombres de la nueva escuela histórica. Ocupaban distintos roles en la sociedad, en el espacio público, y seguían diferentes estrategias personales. Cada uno tenía su propia estrategia a la hora de moverse en ese mundo político y también intelectual. Entonces, esta dificultad, precisamente esta dificultad, para fijar una frontera que separara al historiador del político, del escritor, del sociólogo, del el que intentaba analizar, digamos, la política y la sociedad, se daba en estos tiempos en que todas estas disciplinas sus campos de estudio estaban todavía en formación, ¿no? Entonces todavía se conservaba la legitimidad de todas esas prácticas que después serán desterradas cuando avance la condición científica, digamos, del campo historiográfico. El discurso histórico entonces aspiraba a ser objetivo y verídico, ¿no? Y debía estar respaldado por una importante base empírica, lo que era por entonces bastante difícil, a veces era imposible, dado el hecho de que muchas fuentes estaban en manos privadas, en archivos privados, a medida que también se constituían los archivos estatales, ¿no? Hay que pensar que estamos hablando de fines del siglo XIX, que se historiaba el propio siglo, y que mucho de lo que se escribía hoy entraría dentro del campo de la historia reciente, de lo que hoy llamamos historia reciente. Si bien los historiadores decimonónicos adherían mayoritariamente al narrativismo, también se admitía que cada historiador fijara sus estrategias de exposición, ¿no? Exposición historiográfica. Entonces, estas eran más o menos las condiciones de existencia de la historiografía decimonónica que rigieron todo ese periodo que va desde las primeras obras de Mitre, las primeras versiones de la historia de Belgrano de Mitre, hasta prácticamente los años del centenario de la Revolución de Mayo y de la Independencia. Entonces, en este marco, la tarea de muchos historiadores provinciales, como el correntino Manuel Florencio Mantilla, no entraba dentro de ese contexto de la historia nacional. Componían relatos históricos en momentos que se estaba dando
y esto lo decía, lo comentaba yo ayer en la charla de Elida Blasco de los museos, ¿no? Porque coincide justamente con algo que ella mencionó, que era la primera exposición de recuerdos que se hace en 1882. Es como que ahí hay un núcleo importantísimo, interesante, que tiene muchísimas aristas, entre el 81 y el 82, cuando arranca toda esta polémica, el momento más fuerte de la polémica entre Mitre y López, y se dan también todas estas situaciones. Hay que pensar que, por ejemplo, todo lo que recoge en su libro Patriotas, Cosmopolitas y Nacionalistas, Lilia Bertoni, sobre todo lo relacionado con la historia, que no es específicamente relato histórico, ¿no? Se da en este contexto, entre el 80, el 81 y el 87, que es el momento del inicio de un proceso de revivificación de las fiestas patrias, ¿no? Hay todo un contexto de recuerdo y de mirada hacia el pasado muy importante. Y lo que es más importante todavía es que hay mucho material escrito ya en las provincias, que es por supuesto anterior a este debate de Mitre y López, ¿no? Hudson, por ejemplo, está entre los primeros, el historiador mendocino. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el debate, Mitre-López, consagra, aparentemente, entroniza el uso del documento escrito. Eso está claro, ese triunfo de Mitre sobre López, teóricamente, indica que la buena historia se escribe a partir de documentos escritos, de fuentes originales, de fuentes que circulan, que todavía están en algunos archivos y otras están en manos privadas, pero también, o en manos de sus legítimos poseedores, de los dueños de los archivos, pero por otro lado hay como un submundo de esa investigación decimonónica de fines del XIX, donde la información se consigue de otra manera, no necesariamente de fuentes escritas, ¿no? Entonces, con esto tienen que lidiar los primeros historiógrafos que desarrollan un trabajo intelectual que es al mismo tiempo una batalla política. Al menos en el caso de Mantilla es claramente el hombre sale de su provincia emigrado y la única arma que tiene es la pluma. A pesar de que Mantilla manejaba muy bien el fusil, ¿no? Era el que recibía los Remington para la guerra civil. No solamente manejaba bien las plumas, sino también armas, ¿no? Entonces son batallas políticas, decía, y en este caso particular de Mantilla, en un contexto de emigración. A partir de 1881, Mantilla está completamente dedicado en la emigración a escribir, inicia a partir de ese momento el desarrollo de una historiografía que es al mismo tiempo, como decía, un ejercicio de la política, como lo señala en un prólogo que escribe en 1884 para la primera y única publicación de estudios biográficos de patriotas correntinos. Dice: no pudiendo ofrecer a mi patria otro servicio, porque en ese momento está fuera de su patria, impedido de defenderla, de luchar por ella, recurre a la escritura para al menos, dice, cito, sacar del olvido a ilustres comprovincianos. Entonces, para ello desarrolla toda una práctica sistemática que es contemporánea a las discusiones sobre las prácticas del oficio de historiador, que se establecen también, las reglas se van a establecer mientras él está emprendiendo su tarea. Es decir, en ese momento Carrillo ya escribió la historia de Jujuy, ¿no es cierto?, cuando todavía no se ha estabilizado de alguna manera un método. Entonces, por un lado, busca fuentes, documentos probatorios, pero no renuncia a las tradiciones y a sus recuerdos, al testimonio de protagonistas o de testigos de los hechos que él pretende historiar, pero a quienes le proveen esos testimonios les exige absoluta rigurosidad, les exige exactitud, y eso se observa en las instrucciones muy precisas que envía a quienes colaboraban con él o a las personas que él enviaba a un tercero a entrevistar.
Es decir, usando testimonios orales, está usando tradiciones, está usando aquello que había perdido en la batalla, digamos, del conflicto entre Mitre y López, ¿no? Utiliza entonces la voz y el recuerdo de los actores y testigos, pero no para darles voz, ya que en sus obras toda esta práctica de utilizar testimonios, de que un tercero, no el propio Mantilla, porque está impedido, está en otro país, está en Paraguay, sino un tercero, un amigo suyo o su cuñado, al que él le dice mi hermano, Eudoro Díaz de Vivar, hace la tarea de la recolección de las entrevistas, ¿no? Entonces, no les da voz a esos entrevistados o a esos recuerdos porque oculta esa práctica, intenta ocultar esa práctica. Y, sin embargo, en su correspondencia, que es donde yo encontré todo este universo que me permitió reconstruir su metodología de trabajo, él admite la debilidad de esos trabajos. Por ejemplo, no llama y no dice estoy escribiendo una historia, dice estoy escribiendo una historieta. Le da como un lugar menor, digamos, por ahora, ¿no? Por ejemplo, vamos a los ejemplos que creo que es lo más ilustrativo. ¿Cómo me di cuenta, o sea, qué fue lo que a mí más me llamó la atención de este libro? Yo este libro lo leí por primera vez viajando en auto de Corrientes a Santa Fe. Y lo fui leyendo, lo leía en voz alta y bueno, y en un momento dije, pero acá no hay ninguna cita. ¿Dónde están las citas? Busqué las citas adelante, atrás, no había citas en ningún lugar. Claro, Mantilla no podía admitir de dónde había sacado la información, ¿no? No tiene citas. Y así quedó en su única publicación realizada en 1884. Eso lo subsana después Mantilla cuando escribe la Crónica Histórica de la Provincia de Corrientes, que es su libro más importante, ¿no? En este caso, se puede ver claramente en la Crónica Histórica cómo cuánto de erudito tenía el método de Mantilla, que lleva al último sobreviviente de los que recorrieron el campo de Pago Largo después de la muerte de Berón de Astrada, después de la diezmada de no sé cuántos cientos de soldados correntinos que habían perdido la batalla, la gente que fue a recoger los cuerpos, a enterrar a los muertos, había uno que era el último sobreviviente de los que habían estado en ese campo de batalla, y él lo lleva frente a un escribano a dar testimonio de lo que él había visto. Pues transcribe en su libro la escritura, ¿no? Eso que él prueba porque está admitido, digamos, ese relato frente a un escribano. O sea, eso le da seriedad al testimonio, ¿no? Lo hace verdadero de alguna manera para la experiencia o las pretensiones que tenía en ese momento Mantilla de tener fuentes fidedignas, ¿no? Entonces, lo que ocurre acá es que nosotros tenemos, para hablar un poquito de la parte política, ¿no? de Mantilla, que es ante todo un político. Él, cuando puede hacer política, la política está antes que la escritura de la historia. Él se dedica a la escritura de la historia cuando está impedido de hacer política. Entonces, Mantilla en 1874 obtiene el título de doctor en jurisprudencia en la Universidad de Buenos Aires, retorna a Corrientes, allí era muy joven, tenía unos 25, 26 años más o menos, y empieza a transitar en el campo de la política del Partido Liberal, al que su familia pertenecía históricamente, y también participa de la guerra civil, el conflicto civil que se desencadena entre los federales, luego autonomistas, y los liberales en 1877, que es una guerra civil bastante fuerte, importante, que termina con el triunfo de los liberales. Entonces el triunfo de los liberales en el 78 lo lleva a Mantilla a su primera experiencia política, que es ser ministro de gobierno de Felipe Cabral. Felipe Cabral, el gobernador,
Juan Esteban Martínez, también una figura del Partido Liberal importante, de la que después me voy a referir por otra cosa, amigo de amigo de Valentín Virasoro, son todos amigos, son todos de la misma generación, Martínez, Mantilla, Virasoro. Mantilla escribe la historia de Corrientes, era en este momento, que después va a escribir la historia de Corrientes, en este momento es elegido, designado ministro de Gobierno, y Valentín Virasoro, que es ingeniero, digamos, va a escribir la geografía de Corrientes, y él va a ser en este momento ministro de Hacienda de este gobierno liberal encabezado por Cabral y Martínez. Finalmente este gobierno cae producto del conflicto, digamos, con Buenos Aires, la elección de Roca. No me quiero meter en ese terreno porque es bastante compleja la situación y quiero ir a la producción de Mantilla. La cuestión es que en un nuevo conflicto civil entre liberales y autonomistas, y habiendo sido electo diputado nacional Mantilla, tiene que regresar a Corrientes, no retorna a Corrientes, va directamente a la emigración, desembarca en Asunción, y a partir de allí es cuando va a comenzar a dedicarse a la escritura, ¿no? Esta situación pone freno a su carrera política, emigra, y entonces esa situación le permite dedicarse a la escritura, como decía, de los textos políticos, de los relatos históricos. Es todo un desafío para Mantilla, ¿no? Bueno, para ir avanzando un poquito, ¿qué es lo que nos permite a nosotros conocer este contexto de migración de Mantilla, y cómo él aprovecha esta situación para utilizar la única arma que tiene disponible para hacer algo por su provincia, que es en este caso la escritura? La correspondencia privada del autor nos permite reconstruir el proceso de elaboración de las obras de Mantilla. Están escritas a partir de documentos obtenidos de familiares de los biografiados y también de testimonios de algunos protagonistas, ¿no? Algunos que todavía vivían y que pudieron ser entrevistados a través de terceros. Los recuerdos y los testimonios de los contemporáneos también fueron utilizados por Mantilla, fueron obtenidos a partir de cuestionarios y de precisas instrucciones que Mantilla elaboraba para su primo y asistente. Era su primo, pero también era su cuñado, una trama familiar muy interesante, Eudoro Díaz de Vivar, y a veces se comunicaba directamente con las mismas figuras que quería biografiar o con sus descendientes. Esto lo hacía desde Asunción, allí escribía de manera regular, de manera casi cotidianamente. Algunas cartas eran muy extensas, otras eran simples notas de urgencia, de pedidos, ¿no?, que llegaban a Corrientes. Y en ellas testimonia, en esas cartas, permanentemente su condición de emigración. Él se sentía muy mal emigrado en Paraguay. Él había pertenecido a una familia que durante la Guerra del Paraguay había estado dividida entre paraguayistas y nacionalistas. Entonces, para él era muy complicado y el paraguayismo para él era inadmisible, ¿no? Por eso él se considera un desterrado por estar emigrado en Asunción, un proscripto, más que una persona que debió emigrar, ¿no? Es como más fuerte. En todas sus referencias se manifiesta incómodo en Asunción, especialmente a fines de 1881, cuando comienza ya a buscar alguna colocación, algún trabajo que le permita retornar. Él sabía que podía retornar, y la idea era instalarse en Santa Fe, en Entre Ríos o hasta en Montevideo, haciendo uso de todos esos vínculos, esas redes que él había armado, siendo estudiante en el Colegio Nacional y después en la Universidad de Buenos Aires. Y además hay que marcar aquí algo que señalan siempre los que estudian, yo esto lo tomé de un historiador que se ocupa de los exiliados chilenos, que el exilio colectivo genera todo digamos, una solidaridad familiar entre estos sujetos, ¿no?, entre esas mismas víctimas de la emigración.
Edward Blumenthal es el historiador que acabo, no me salía el nombre y ahora me acordé, por eso lo digo. Mantiene una fluida comunicación permanente, Mantilla, con sus amigos, sus partidarios, con algunos que están emigrados en otros de Paraguay, emigrados en el Brasil también, porque los que vivían en la costa del Uruguay emigraban al Brasil, los que vivían en la del Paraná emigraban a Paraguay. Cuando Mantilla se está yendo a Paraguay, uno de los diarios de Asunción escribe: unos vienen y otros van, porque volvían los autonomistas que habían recuperado el control del Estado provincial y se iban los liberales, que eran los que habían perdido justamente esa situación, ¿no? Hay un elemento del que no voy a hablar porque se me va a hacer un poco largo esto, pero que tiene que ver un poco también con el hecho de que Mantilla es uno de los autores de los que formula este contenido, este relato que está en la historia de Corrientes y sobre todo es condicionante de la historia provincial de Corrientes desde prácticamente fines del siglo XIX hasta la actualidad, porque sigue siendo repetido por los candidatos a gobernador de las últimas décadas, ¿no? Ya está en las tesis de muchos correntinos también que han hecho tesis de doctorado en Derecho, por ejemplo, o en Ciencias Políticas, ¿no? Que es la idea de la postergación de Corrientes. Corrientes como una provincia postergada a la cual la nación y el resto de sus hermanas no le reconocen todo lo que Corrientes habría hecho por la nacionalidad, en su lucha contra Rosas, y bueno, una serie de ingredientes y elementos. O sea, Corrientes no recibe de la nación todo lo que le correspondería por su importancia, por su posición, por su pasado, etcétera, ¿no? Si quieren, después en algún momento podemos hablar sobre eso. Allí Mantilla y Juan Eusebio Torrent son los grandes formuladores de ese discurso que nace como un discurso sesgado, porque es un discurso de los liberales en ese momento, pero que siempre lo usan los opositores. Cuando los autonomistas son opositores, también lo utilizan. Es un discurso casi identitario de las clases dirigentes correntinas, ¿no? En las últimas elecciones, por ejemplo, lo decían los dos candidatos que estaban peleando y los dos decían que iban a poner a Corrientes en el lugar que se merecía, porque es como siempre como un merecimiento que no ha tenido todavía el reconocimiento que le correspondería, supuestamente, ¿no? Entonces, vamos un poco al tema de la obra de Mantilla, ¿no? Cómo se construye esa obra y cuáles son un poco los condicionantes y los antecedentes de esto. Sus primeros escritos en la emigración fueron de carácter político, algunos documentos políticos que emiten, porque él emigra junto con todo el cuerpo, digamos, del gobierno. Allí comienza a escribir y en una de sus cartas explica el origen de su afición por la historia. Él dice que se había originado en las charlas con su tía Pepa, Josefa Mantilla, hermana de su padre, y de su tío Manuel Serapio Mantilla, también hermano de su padre, que había sido una figura muy importante, era uno de los hermanos mayores de su padre, que había sido diputado durante el periodo de Pujol, es decir, en la década del 50, durante el periodo de la Confederación Argentina, y que había sido paraguayista durante la Guerra del Paraguay. Entonces, Manuel Serapio Mantilla, en ese contexto todavía no existía este distanciamiento, este fuerte enfrentamiento entre federales, autonomistas y liberales. Entonces, él, digamos, era un partidario de Pujol en ese momento, cuando no existían esos conflictos, y posteriormente va a ser paraguayista, que es un espacio, digamos, en el que se colocan la mayoría de los sectores federales, no todos, la mayoría. Entonces, Mantilla había ingresado también al clan Pampín, que es una familia muy importante en Corrientes. Él era heredado de alguna manera la biblioteca, los escritos, los diarios de Fermín Félix Pampín, que era el abuelo de su esposa. Había sido un gran memorialista que tenía la costumbre de llevar diarios, era coleccionista también de libros y de documentos, y que había escrito, por ejemplo, Pampín escribe un diario durante la ocupación artiguista en Corrientes,
Escribe un diario sobre un relato sobre la jura de Fernando VII en Corrientes, la obediencia, ¿no es cierto?, al monarca. Entonces había allí todo como un antecedente que él incorpora hoy día en el Fondo Mantilla está incorporado el Fondo Pampín también, que corresponde a la familia de su esposa, que proviene de este grupo, ¿no?, de este sector. Esta afición se fue afirmando cuando tuvo la posibilidad, llegado a Corrientes y entra a trabajar en la administración pública y comienza a hurgar en los archivos. Después, cuando fue ministro también durante su gestión, se conocía todo el archivo que estaba organizado desde 1821, lo conoció muy bien, ¿no? Sabía todo lo que contenía. Mantilla, en sus cartas de 1884, anuncia, ya los había comenzado a escribir, ¿no es cierto?, anuncia cuál había sido su proyecto, ¿no? También lo hace en otras cartas, una a Valentín Virasoro, dice, los perfiles históricos no son más que un croquis general del trabajo que pienso emprender sobre la historia de Corrientes, cuyos elementos no puedo aún aglomerar en la intención de mi deseo. Con estas primeras obras, estos primeros perfiles y las que siguen, Mantilla inicia su tarea historiográfica, ¿no? La organización que dio a sus papeles de archivo, a su correspondencia, da cuenta de su círculo más cercano, integrado por sus familiares, especialmente por los Díaz de Vivar, los Torrent, por sus amigos, Juan Esteban Martínez, Valentín Virasoro, Miguel G. Morel, José J. Hall, con los que mantenía un diálogo permanente, así como con todos los hombres del liberalismo correntino y de todas las localidades de la provincia, que le planteaban problemas, le solicitaban consejo o pedían su intermediación. La correspondencia de Mantilla es bastante caótica, porque no está completa, no está completa la correspondencia. Hay un copiador de sus cartas, donde las cartas están en orden cronológico, y él podía escribir hasta 8 o 10 cartas por día, y podía escribir cartas de páginas. Se ve que él tenía un día dedicado a la correspondencia, porque el periodo entre un día y el otro siempre es de 5 o 6 días, ¿no? Entonces él tenía un día en que se sentaba a escribir y podía escribir una carta sobre un asunto político de alguien que le escribía para preguntarle si aceptaba, siendo liberal, si aceptaba o no un cargo que le había propuesto el gobernador autonomista. Y le preguntaba a Mantilla qué hacía, si aceptaba o no, y esas cartas tenían como 8 páginas de instrucciones de cómo tenía que manejarse, que tenía que aceptar, pero qué tenía que hacer, y así eso convivía con las cartas en las que pedía información para hacer su trabajo historiográfico, ¿no? Es decir, que el político siempre estaba presente en el momento de la escritura de las cartas y de la escritura de la historia. Aún en la emigración, entonces, su parecer era requerido por sus compañeros, sus correligionarios, digamos, para resolver cuestiones políticas cotidianas y rivalidades entre los mismos partidarios, porque él gozó, Mantilla, de una enorme estima, de gran respeto por todos los sectores liberales. El Partido Liberal es un partido que se caracterizó, tiene más de 150 años de existencia, y se caracterizó siempre por un fuerte internismo, a diferencia del partido autonomista, donde siempre hubo liderazgos fuertes que lograron subordinar al resto de los miembros del partido. Eso no pasaba en el liberalismo. Entonces, yendo a las obras, ¿no? Esto que pensaba hacer Mantilla como tarea política también, ¿no es cierto? En 1881, cuando ya está instalado en Asunción, donde va a permanecer prácticamente 2 años en el emigrado, sostiene en su correspondencia que se encontraba desarrollando 2 proyectos. Una análisis del periodo de la lucha civil entre liberales y federales de 1877 a 1878, en la que había participado él, que culmina con la llegada de Felipe Cabral al gobierno, ¿no? Cuando ellos acceden al gobierno federal, al gobierno correntino. Y por otro lado, los perfiles históricos, una historia de Corrientes de 1810 en adelante, que derivará después en lo que se publica como estudios biográficos de patriotas correntinos,
que se empieza a publicar con seudónimo en el periódico Las Cadenas. En ese momento ya Mantilla estaba en Buenos Aires, mandaba los textos a Corrientes, se publicaban en Las Cadenas con el seudónimo, él tuvo varios seudónimos, pero estos fueron con el de Héctor Rodríguez, y todos sabían que los escribía Mantilla, pero aparecían con ese seudónimo, y se convierte en libro en 1884. Y va a ser la base para la posterior crónica histórica de la provincia de Corrientes, que escribe entre 1895 y 1897. Entonces, consagrado a esas tareas, Mantilla, a través de lo que nos revela su correspondencia, parece vivir al ritmo de la llegada y la salida de los vapores de la carrera, que lo ponían en contacto con sus familiares, con sus bienes, digamos, con el administrador de sus animales, que cuidaba a sus animales en Corrientes, era ganadero, pero no era rico, pasó muchas penurias económicas. Yo antes de leer su correspondencia pensaba, era ganadero y era rico, o sea, era de las principales familias, pensaba que tenía una vida holgada, y no, hay cartas de él que yo tuve que dejar de leer, porque realmente eran eran angustiantes, tan angustiantes que me angustiaban a mí, que las estaba leyendo más de 100 años después de que las escribiera, ¿no? Pero realmente yo creo que la correspondencia es la fuente más interesante para trabajar en este contexto. Entonces, ¿qué hacía Mantilla? Solicitaba libros, papeles, información, y al mismo tiempo era solicitado para intervenir en situaciones políticas, dirimiendo en estos casos como describía recién. Entonces, ¿cuál es su método? Vamos a avanzar un poco sobre su método. La correspondencia, decía, nos permite develar la práctica historiográfica. Habiendo emigrado en las condiciones en que lo hizo, no podía disponer de más material que sus recuerdos de los relatos de sus tíos paternos Josefa y Serapio Mantilla. Por eso decidió emprender una búsqueda sistemática de materiales para ambos proyectos. A través de la correspondencia, utilizando sus vínculos políticos y familiares, buscó hacerse con documentación particular. Solicitaba esa documentación en préstamo o en donación. Y también buscaba la oficial. Como la oficial no la podía pedir en préstamo, lo que necesitó es lograr introducir en el archivo a un copiador, ¿no? Como él tenía un vínculo familiar con el director del archivo, consiguió un copiador, y en el archivo de Mantilla actualmente están copiadas todas las actas capitulares, sobre todo de este periodo. Yo utilicé en su momento esas actas capitulares, esas copias, porque en ese momento era un momento en que las actas capitulares prácticamente estaban bastante restringidas, o algunas no estaban en buen estado. Entonces se utilizaban esas copias de Mantilla, que yo no sabía de dónde habían salido esas copias, con una letra clarísima, y eran estas copias que la madre, la hermana de Mantilla, la esposa de Mantilla, habían organizado para conseguirlas. Y eso le llegaba a Mantilla por los vapores de la carrera, a Asunción. Pero también otro método, otra forma, era solicitar a los familiares de las figuras que él pretendía biografiar relatos, relaciones o pequeñas crónicas, como fue el caso de las hermanas de Genaro Berón de Astrada, el mártir de Pago Largo, a quienes requiere en algún momento datos que tengan respecto, esto cito textual, respecto a la vida de su hermano, sobre sus padres, datos sobre su nacimiento y educación, dónde la recibió, empleos que desempeñó, en qué épocas y lugares, en fin, todo lo relativo a su vida. Ese era el pedido específico, digamos, de Mantilla. Lo propio lo hará con sus primos Ferré y con los familiares de Genaro Perugorría. Acá, de alguna manera, hay que decir que todas estas familias estaban en la trama familiar, todos estos apellidos formaban parte de la trama familiar de Mantilla. Eran primos en primero, segundo, tercer grado, o eran parientes políticos, ¿no? Había una trama muy, muy importante ahí, que le podía ofrecer esa información, ¿no?
Dado que su conocimiento de la historia de Corrientes había sido adquirido en largas conversaciones, como decíamos, con sus tíos, intenta recurrir también sabiendo esto, ¿no?, que existe todo ese conocimiento en los mayores, la producción de testimonios orales a través de entrevistas, y en esas entrevistas utilizó de intermediario a su hermano Eudoro. ¿Qué hace? Entrevista a los descendientes de los Fernández Blanco, los Ferré, los Perugorría, Verón de Astrada, Madariaga, etc. No hay que perder de vista aquí que, por ejemplo, en todo el material que había dejado Fermín Félix Pampín también llega en copia a Mantilla en la emigración. Entonces, de esa manera él se ocupa, en forma paralela, de ir armando esas dos historias que escribe, la primera que da a conocer, que es la de los estudios biográficos, y por otro lado, la que vendría a ser una historia más reciente sobre la campaña de 1878 que los lleva al poder, y que de alguna manera va a tardar mucho en publicar. Entonces, escribe paralelamente dos libros, porque está escribiendo los dos al mismo tiempo, y envía instrucciones precisas. Quiero leerles algunas instrucciones porque son sumamente interesantes. Y para lo que sirven estas instrucciones es para ver cómo él quería ser un historiador erudito, aunque no pudiera utilizar las fuentes que garantizaban, digamos, ese método, ¿no? Por ejemplo, acá, portadores de tradiciones, testigos o portadores de tradiciones orales familiares que él decide entrevistar. El ejemplo de su tía Pepa. Eudoro Díaz de Vivar recibe estas instrucciones de Mantilla. Te pido hagas lo que paso a indicarte que me es muy necesario. Haz un cuaderno, ve a lo de la tía Pepa cada día 1 o 2 horas y escribe en él cuanto te refiera, desde 1810 hasta 1821. Era una fuente de información impresionante la tía Pepa, con anotación escrupulosa de las fechas y horas de los sucesos, nombre de los personajes, lugares, etc. Lo que más quiero es de 1810 hasta fines de 1814, hechos que siguieron al pronunciamiento patriótico, el gobierno de Galván, lo que éste hizo, las invasiones de los paraguayos en esa época, la ocupación de la ciudad por ellos, la nueva dominación de los españoles europeos, los gobiernos de Don Ángel Blanco, Casal, Valdenegro, Luzuriaga y Domínguez. Esos son todas las autoridades enviadas por los gobiernos centrales. La revolución de Perugorría contra Méndez y el desastre de aquel, la revolución de Miguel Escobar contra Méndez en 1815, la de Bedoya contra Méndez en 1818, la época de los indios, ese es el periodo de la invasión de Artigas y Andresito, que es de 1818 a 1820, y las administraciones de Jordán y Carriego, los entrerrianos, ¿no? Y le dice, no te asustes, te vas a divertir y yo voy a ganar con eso. Este tipo de instrucciones tan precisas y un uso de la periodización que es a priorística, porque acá hay que tener claro, Mantilla todavía no tiene las fuentes, pero ya tiene lista la periodización. Él está convencido de la historia que va a escribir, sabe, o sea, él podría escribirla como si fuera un relato de recuerdos, pero él quiere hacer una historia erudita, ¿no? Necesita la fuente, necesita corroborar, chequear, diríamos hoy. Entonces, para la primera mitad del siglo se observan también, que ha compuesto a partir de sus recuerdos y lecturas, para la primera mitad del siglo, de eso se ocupa, y esto se observa en las instrucciones que envía también a sus compañeros de lucha para que pongan por escrito sus recuerdos de las acciones en las que habían participado junto con él entre el 77 y el 78. Ahí se ve después, les voy a mostrar un relato así bastante parecido, ¿no? Intenta construir un relato verdadero, ¿no? Esa es su obsesión, a partir de muchos testimonios que solicita, en los que pide que se describa el lugar de cada uno en el campo, les dice el lugar
que habían ocupado cada uno en el campo de batalla. Y les dice, el libro lo tengo suspendido, o sea, necesita sí o sí esa información. Entonces, en octubre de 1881, escribe a la misma carta a Fermín Alsina, Pedro Quijano, el mayor Federico Roibón, coronel Manuel de Jesús Calvo, al comandante Santiago Cervino y al coronel Manuel José Reina. Les dice, mis amigos, quiero que me escriban pronto, refiriéndome día por día, combate por combate y posición por posición, todo lo que ustedes pueden saber ocurrió en el sitio de Corrientes, desde el 17 al 30 de julio de 1878. Deseo los mayores detalles y las fechas. Con esto se suponía que él tenía que componer ese libro que se llamó La Revolución Popular de 1878. La verdad que estas respuestas, yo no sé si si todas estas cartas, estas instrucciones fueron respondidas, yo no lo sé, porque estas cartas no están las respuestas no están, al menos en la parte del archivo al que yo pude acceder, no están, o sea que eso a mí por ahora no me consta, ¿no? También, en octubre de 1881, le dice a su principal confidente, Miguel G. Morel, que pretende volver lo más pronto posible a Corrientes para después instalarse en Buenos Aires. No se siente seguro de retornar, pero quiere hacerlo por su esposa. Hay una carta allí que es un poco triste, así, donde Mantilla le dice a su amigo que él no quiere tener hijos paraguayos, ¿no? Eso también es parte de ese condicionante de que él no quiere que sus hijos nazcan en Paraguay, ¿no? Entonces está desesperado por retornar a Corrientes o por encontrar algún tipo de colocación en alguna provincia argentina. Dice, se comunica, hay un periodo en que se comunica con todos los emigrados, pero también se comunica con casi todos los que fueron sus amigos, sus compañeros de estudio, y a todos les pide trabajo, a todos les pide trabajo. Inclusive ya cuando está en Buenos Aires en 1883, sigue buscando una colocación que le dé un sustento, que le permita tener una remuneración, ¿no? Y hay cartas en las que le pide al administrador de los bienes de su esposa, que era de la familia Pampín, que venda animales porque no tiene para mandar al mercado. O sea, esas cartas son bastante así desgarradoras, ¿no? En algún punto, que les digo, como experiencia personal, yo muchas veces tuve que dejar de leer las cartas porque era un agobio, digamos, de depresión, digamos, que se transmitía a partir de esa fuerte, había digamos, de esa suerte de energía que tienen esas cartas, ¿no? Tras un cambio de situación temporaria en Corrientes en 1882, él intenta retornar a Corrientes, pero finalmente llega a Corrientes y se siente allí bastante vigilado. En un momento un hombre del otro partido, digamos, alguien que no pertenece a su mismo sector político, le avisa que lo quieren matar, y entonces él retorna primero a Paraguay, recoge a su familia, sus cosas, y retorna finalmente a la Argentina, pero para establecerse en Buenos Aires, y allí es donde pasa bastantes necesidades en los primeros tiempos, hasta que en 1884 logra allí obtener un empleo en el Archivo General de la Nación, algo que es increíble, ¿no? Impresionante, porque a partir de ese momento él va a trabajar allí hasta que en la década del 90, los liberales, después de la Revolución Radical del 93, los liberales logran retornar al gobierno de la provincia, y allí es donde aparece la figura fuerte de su amigo Juan Esteban Martínez, que Juan Esteban Martínez y Valentín Virasoro, que son sus dos amigos liberales, sí van a ser gobernadores de Corrientes. El primero va
Valentín Virasoro en el 95, después le sigue Juan Esteban Martínez, que después va a tener un segundo periodo, pero en ese segundo periodo él va a sufrir un juicio político, ¿no? Entonces, Mantilla es el único que aspiraba a acceder a la gobernación de la provincia, era su máxima aspiración, pero no lo va a lograr, y en 1895 en adelante, él deja de escribir textos nuevos de historia. ¿Qué hace? Decide escribir la crónica histórica, que surge de un encargo inicial, que era una obra descriptiva sobre Corrientes que tenía que acompañar el Censo Nacional de 1895. Entonces él escribe esa primera versión de la crónica, y cuando empieza ya su vida política más activa como legislador, que él muere joven al promediar los 50 años, muere muy joven en 1909, y allí deja inconclusa la versión definitiva de la crónica, que tiene una cita que dice, que creo que es más o menos alrededor del año 1843, es hasta donde él llega a completar, revisar, actualizar esa obra, y después el resto de lo que se publica ya es parte de la versión original, que es mucho más corta, más laxa, y no tiene tantas fuentes ni tantas citas, ¿no? Y allí en esa crónica sí ya se ve un historiador que está convencido de ser un historiador erudito y que busca permanentemente documentar todo, ¿no? Sobre todo documentar todo lo que es testimonio, lo que aparece allí como testimonio, como una fuente que se convierte en una fuente escrita, pero que tiene en una tradición oral o en alguna opinión, en algún relato obtenido de alguna persona que pudo haber sido testigo, o que pudo haber participado de una reunión en la que se contó una historia y reproducirla, ¿no? Con todo eso, que me parece a mí que es muy difícil marcar la diferencia entre esa historia erudita y esa historia filosofante de la que se habla cuando se habla del debate Mitre-López. Yo creo que se usaban todas las posibilidades de obtener información, nada más que algunas se ocultaban, y otras tal vez se buscaba documentar, como lo hizo en su momento Mantilla, y tal vez, bueno, en algunos casos, algunos historiadores se podrían, o escritores que escribieran textos históricos, se pudieran contentar, digamos, con hacerlo en base a testimonio, ¿no? Ya después de tiempo eso será imposible, porque ya dejará de ser admitido por las prácticas del oficio, ¿no? Así que bueno, eso es más o menos lo que tenía para contarles y compartir un poco de lo que es el trabajo que estoy llevando adelante todavía, ¿no? Estoy en eso. Muchísimas gracias, Gabriela. No sé si me están escuchando bien. Sí. Bien, perfecto. Súper interesante, ¿no? Cuando charlábamos con Gabriela sobre qué presentar y sobre por dónde iba la línea del conversatorio, bueno, hablábamos de esto de la cocina de la investigación, y súper interesante este doble juego que presenta Gabriela: por un lado la cocina de su investigación, cómo lleva a cabo la investigación sobre Mansilla, pero también queda clarísima la cocina de la investigación del propio Mansilla, ¿no? Mantilla, sí. Mantilla, perdón, con un apellido local. Bueno, hay algunas preguntas, no sé si quienes las formularon las quieren hacer o prefieren que vayamos leyéndola. ¿Puedo leerla yo? Sí, no hay sí, problema. Gabriela. Me pregunta Jorge Santiago Callán: ¿cuál es el fundamento de usar la expresión historieta en sus escritos, y por qué no se asume como erudito, deduciendo del no uso de citas, es decir, aunque no pueda garantizar sus escritos? Yo no me siento en condiciones de hacer afirmaciones tajantes, ¿no? Yo creo que él habla de historieta, dice en 2 o 3 ocasiones utiliza el término historieta, porque él aspiraba a hacer una historia más importante, y sabía que en ese momento, cuando usa esa expresión,
no contaba con los elementos que él creía indispensables para hacer una historia, digamos, como que le daba más entidad a una historia que él todavía no estaba en condiciones de escribir. Esa es la impresión que yo tengo, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que no es que él no se considerara un erudito, yo creo que él aspiraba a ser un historiador erudito, ¿no? Era una aspiración, pero sentía que le faltaban elementos, ¿no? Esa sería un poco la explicación que yo te puedo dar, que le puedo dar a Santiago. Eh, no sé si él pone inferior, posicionarse como inferior de la historia nacional o de los grandes relatos. Él estaba escribiendo una historia, él no habla, o sea, habla de la historia que quiere escribir, que es la de Corrientes. Él no utiliza el término historia nacional. Eh, Me parece que todavía es como que todas las historias son medio locales, regionales, ¿no? Eh, Va a ser más crítico después, ya cuando esté en Buenos Aires, ¿no? Eh, es común. Bueno, no sé si esto de ponerse como inferior es común, si estoy entendiendo bien, de los escritores provinciales de la época, digo por los contemporáneos, sí. Este, Mantilla no tiene mucha relación con los escritores contemporáneos. Por ejemplo, Mantilla no lo cita Tejero Martínez, y Tejero Martínez sí lo cita Mantilla. No hay mucha, eh, eh, hasta donde yo pude ver sus cartas, no hay mucha relación, ¿no? Eh, no tengo cartas con... Tendría que revisar un instrumento que encontré hace poco tiempo y que lamentablemente no lo puedo ver en este momento porque está en un disco que quedó en mi oficina de la facultad, y ustedes saben que yo vivo en Corrientes y mi facultad está en Resistencia. Yo desde el 17 de marzo no accedo a ese material. Estoy un poco complicada con eso. Este, pero hay una fuente que es impresionante para ver la red que rodea a Mantilla, porque yo lo veía así como muy solitario, muy metido en sus cosas, conversando con algunos intelectuales así, pero no con los historiadores provinciales que escribieron historias de provincias también, digamos, por ejemplo, el caso de Tejero Martínez. Sin embargo, en esta circunstancia del 93, cuando él es visto desde fuera y desde dentro también como el artífice del triunfo sobre los autonomistas y del retorno de los liberales, ahí en ese momento él recibe, están en su archivo, recibe como 300 telegramas de felicitaciones. Y en todo hay dos cosas que son muy importantes. Primero, las firmas de los telegramas, porque yo todavía no procesé eso, porque no lo tengo, no puedo acceder desde marzo. Tendría que ir de nuevo a sacar foto y me resisto a hacerlo, o ir a mirarlo, no sé todavía lo que voy a hacer, eso es otra cosa, otra historia. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que ahí yo encontré nombres de historiadores, por ejemplo, paraguayos, uruguayos, de Uruguay, sí, de Paraguay también, y hay toda una red, digamos, de gente que se ve allí, que muchos son intelectuales y otros no, que participan de este tipo de producciones así historiográficas, ¿no? No sé si he respondido a la pregunta de Santiago. Eh, Después me pregunta Mercedes, ¿dónde se conserva el archivo personal de Mantilla y cómo y quién lo conserva considerando los avatares de su vida, del exilio? Se ve que Mantilla siempre fue muy cuidadoso con sus papeles, ¿no? Porque venía ya de una familia también en la que, digamos, esta costumbre de conservar todo, ¿no? El apellido, digamos, el memorialista al que Mantilla de alguna manera, no sé si lo imita o podría decirse, es Fermín Félix Pampín, que es el primer Pampín que llega a Corrientes a comienzos del siglo XIX, viene del norte de España, yo lo ando buscando, lo anduve buscando por ahí porque me interesa mucho esta figura.
y entronca con esta familia, con el matrimonio, ¿no es cierto?, que hace con Manuel Florencio Mantilla, una de las nietas de Fermín Félix Pampín, y hoy día los Mantilla son los depositarios de el archivo Pampín también, digamos. No todo el archivo fue pasado, el fondo Mantilla está en el Archivo General de la Provincia de Corrientes. Es una parte importante del archivo. Y contiene otros archivos, como por ejemplo el de la Secretaría de Pujol, del gobierno de Pujol, que es de Valdés, Valdés justamente el apellido del actual gobernador de Corrientes, no me sale el nombre de pila, perdón, contiene también documentos de los distintos hermanos Pampín, porque los 3 Pampín fueron gobernadores de Corrientes. 2 elegidos en circunstancias posteriores a conflictos civiles, o sea, fueron elegidos o accedieron, digamos, casi, no sé si pronunciarlo así, pero muy entre comillas, casi por la fuerza, digamos, del triunfo militar, más que del triunfo político. Y su suegro, el suegro de Mantilla, sí fue electo gobernador y murió al año de ejercer el gobierno, muere, y en ese momento, me parece que era por el fusionismo, su vicegobernador era autonomista, entonces ahí se hizo un conflicto nuevo, que bueno, después trae otras consecuencias, ¿no? Entonces, volviendo a lo que les decía, el depositario del Fondo Mantilla, de lo que fue legado al archivo provincial, es el Archivo General de la Provincia de Corrientes. Pero yo sé que la familia Mantilla tiene un archivo donde hay muchísimo material, y lo que ellos están haciendo es publicar diarios, por ejemplo. En el 2005, por ejemplo, se publicó por una editorial local un texto, un libro que contiene los recuerdos de batallas escritas por los hijos de Pampín, o sea, por los hermanos del suegro de Mantilla. Y uno es, por ejemplo, sobre lo que ocurre en Corrientes cuando llega la ocupación de los paraguayos durante la guerra de la Triple Alianza. Se inicia, digamos, la guerra contra el Paraguay. Hay un diario que es muy, muy importante. Ellos están publicando mucho, han publicado varios textos que estaban inéditos en el fondo Mantilla, que fueron publicados ahora también. Así que es un fondo que se conoce en parte, digamos. Yo no he pedido acceso, no lo hice todavía, no sé si lo voy a hacer en algún momento, a parte de ese archivo que sigue siendo familiar, digamos, ¿no? Hay la estancia de Mantilla, que se llama Muchas Islas, no sé si sigue en manos de los Mantilla. Si quieren conocer la estancia de Mantilla, ahí se filmó la película Doña Bárbara. Es una película, incluso hay una escena de la película en la que se abre una puerta y entra así una flecha y da frente, que es la frente de Mantilla. Por supuesto que no es Manuel Mantilla. No es él el cuadro original, es un cuadro, imagino que es un cuadro que pusieron ahí, pero hasta se usa la imagen de Mantilla para la película, ¿no? A mí me resultó súper interesante ver eso, que yo sabía quién era ese sujeto, ¿no? Que es justamente una de las imágenes muy parecida a la que utilizaron para el flyer. La otra, ahí dice, gracias Santiago. Bueno, está bien esto, seguimos, a ver. Me llama la atención la firma de ciertas publicaciones con seudónimos, la profesión tenía sus peligros, dice Raquel Espinosa. Libertad de expresión condicional en la época, eso se ve también en algunos diarios locales en Salta por esa época y algunos años después. Sí, yo creo que todos sabían que eso lo escribía Mantilla. Hacer el proceso estaba, todos sabían que él pedía la información, o sea que era muy difícil, no sé. Él usó en varios momentos, se suponía que estaba mal visto que apareciera en el diario era de su propiedad, pero sí, era muy común esto, ¿no? Muy común.
Y en esta época lo bueno de la prensa de esta época, que es algo que yo siempre converso con los alumnos, es que estos periódicos eran periódicos que transparentaban desde qué lugar hablaban. Eran órganos oficiales del Partido Liberal o del Partido Autonomista. Cuando en tiempos de elecciones llevaban la boleta, llevaban las candidaturas, ¿no? Entonces uno sabía, digamos, qué estaba leyendo, ¿no? Inclusive, algo muy interesante, porque la sección de periódicos del Archivo General de la provincia tiene los periódicos que eran de Mantilla, que también fueron donados. Tienen todavía las estampillas con la dirección de Mantilla arriba, y además las editoriales, él puso de puño y letra en cada editorial si es suya o si es de Torrent. Entonces las firmó a las suyas, y a las otras les puso Torrent. Entonces yo sé qué dice Torrent y qué es lo que dice Mantilla, ¿no? Confío en que Mantilla no miente. Federico. Bueno, muchas gracias. Me pareció súper interesante lo que ha planteado, profe. Y en ese sentido, o sea, me pareció también el uso de la correspondencia, o sea, cómo ¿no? A lo largo del siglo XIX la correspondencia no solamente ha servido como una estrategia política, ¿no? Una estrategia para hacer política y sobre todo para tejer alianzas, negociaciones, en momentos en donde no había, sobre todo en las candidaturas nacionales, ¿no? En donde no había fórmulas, sino que se elegía, digamos, directamente para presidente o para vicepresidente, y también la correspondencia en este sentido como una forma que hacía al método historiográfico de Mantilla. Eso me pareció algo particularmente interesante. Ni una de la escuchaba y se me ocurría, no sé si pudo avanzar en el trabajo, pensando en Corrientes con, digamos, el posicionamiento de Corrientes en algunos hechos significativos del siglo XIX y cómo miraba eso Mantilla, digamos, cómo se conjugaba ese pasado en el relato que estaba construyendo, y si había o si se puede ver cómo proyectaba el perfil político de la provincia en sus escritos. Y pienso particularmente en algunos puntos de ese recorrido del siglo XIX, respecto a la disputa entre Buenos Aires y Corrientes, que ha sido bien interesante cuando se armó la Confederación Argentina, después el rosismo, en la Guerra del Paraguay, que otro punto, otro nudo importante, y después las luchas facciosas, ¿no? Digamos, los posicionamientos. Y esa era la pregunta, ¿no? Es decir, cómo se conjugan, o si hay en el relato de Mantilla, digo, estos nudos como para señalar algunos, o capaz para el autor hay otros más interesantes, ¿no? Y si se conjugan, o cómo se conjugan en lo que buscaba transmitir en sus escritos, si hay un perfil político de la provincia en el marco de la nación de finales del siglo XIX. Muchas gracias. Sí, Mantilla aporta con su escritura, digamos, con su obra, a cimentar esa idea de la heroica Corrientes, de la Corrientes que siempre está dispuesta a todo por el bien de la nación, aquella, digamos, que está solidaria con sus hermanas, aquella que se siente, sus hermanas, las otras provincias, ¿no? Que se siente... Por eso es tan fuerte cuando Mantilla empieza a desarrollar el discurso de la postergación. Yo lamentablemente no tengo acá a mano elementos, digamos, para textos específicos para mostrarte sobre eso, pero, por ejemplo, siempre está presente, digamos, Corrientes siempre hace esto, siempre está en la posición justa, donde marca la moral, donde marca digamos, la rectitud, y siempre es una provincia que está, siempre hablando desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de Mantilla,
es una provincia que no obtiene lo que le corresponde, ¿no? Y la sacrificada, es sacrificada y heroica. El otro día decía María Silvia León, y ella siempre lo sostuvo así, y yo tomo eso de ella, que en 1878 hay un discurso que hace Mitre sobre Corrientes, que se llama, tiene su título justamente en guaraní, Ayarecó Oaxaca Tú, que es un texto que los correntinos se apropian de ese texto para endurecer esta idea, digamos, o sea, fortalecer, mejor dicho, esta idea de la Corrientes heroica, de la Corrientes que dio todo por la patria, hizo 5 campañas contra el orden rosista. La única parte en la que Corrientes aparece en la historia nacional, como en campañas contra Rosas, es dentro del ejército de Lavalle, ¿no? Sin embargo, en la obra de Mantilla, las campañas contra Rosas ocupan un lugar impresionante y están en la parte que él logró, hacer, digamos, revisar y documentar mejor. Esa parte es muy robusta, ¿no? Mucho más que otros periodos. Hay más densidad de investigación y de interpretación de su parte, ¿no? Y él siempre es un historiador objetivo, o sea, está parado en ese lugar. No sé si respondía a tu pregunta. Sí, y ¿sabes por qué pensaba también la pregunta? Pienso en la historia de Carrillo, de Jujuy, y desde el título de la obra, Jujuy, Provincia Federal Argentina, y hay una preocupación por señalar un perfil federal de Jujuy cuando su dirigencia, incluso el mismo Carrillo, era o viene de una trayectoria familiar y política vinculada al centralismo, ¿no? Claro, y, sí. y eso siempre a mí me llamó la atención, no, nunca lo he trabajado ni nada, solamente de haber leído a Carrillo, y me llamaba la atención eso, ¿no? Digamos, de que ha habido una preocupación por instalar a una dirigencia de Jujuy en el federalismo cuando en el derrotero histórico, digamos, en su mayoría tendió a ser unitaria, centralista, Claro, sí. e incluso hay documentación muy, muy importante, un juicio que se le hace al último gobernador rosista, que termina condenado a pena capital y que desapareció de los archivos de Jujuy. O sea, y creo que tiene que, y en esta misma época, ¿no? Y creo que justamente tiene que ver, digamos, con todos estos entramados, y también con esa proyección que en ese momento histórico creo que estas obras también colaboran en ese objetivo de posicionar a las provincias en el armado nacional, en definir un perfil, y en esa definición del perfil retoman en esas representaciones del pasado, ¿no? Creo que por eso por ahí preguntaba en esta cosa que me pareció, como decía antes, muy, muy interesante. Y en realidad la pregunta por ahí va por esa, pensando en esa historia de Carrillo, de Jujuy, Provincia Federal Argentina. Sí. Estoy pensando en el año, no me acuerdo muy bien, creo que es 1877. Es de 1877, sí, y ahí yo no sé si yo leí yo leí creo que una versión, no sé si fue publicada posteriormente, pero yo recuerdo, no sé si lo leí ahí o dónde, porque ya lo leí hace un montón, que ahí se quejan, por ejemplo, y eso es una queja común con la que hace Mantilla, del retardo de la llegada de la modernización, digamos, a Jujuy, porque a Jujuy llega en 1891, creo, el ferrocarril, sí, y en Corrientes no solamente llega en 1898 realmente a unirse los dos ramales, digamos, sino que Corrientes, ustedes saben que tiene todo un espacio de humedales, de esteros impresionante que parte la provincia en dos. Entonces, Carril comienza en el sur, en la frontera con Brasil y Uruguay, en la triple frontera que tenemos, comienza allí
y comienza por Corrientes y queda suspendido. O sea, llega hasta una localidad que se llama Saladas y después vuelve en Mercedes hasta Montecaseros. Y tarda en unirse, en poder hacerse el recorrido completo, o sea, en llevar de Corrientes a Buenos Aires, casi cuando faltan 2 años para el nuevo siglo, en 1898. Y entonces lo que se reclama, que es el reclamo ya político, digamos, que se hace acá, es puentes sobre los ríos, porque acá hay río, estero y eso, pero a granel, ¿no? Puentes sobre los ríos, las vías férreas, o sea, a Corrientes le falta todo, merece todo por todo lo que hizo. Entonces ese es el discurso que se parece mucho a lo que yo recuerdo haber leído del texto de Carrillo, a lo de Baltasar y Alcorta también, el santiagueño. Es impresionante porque el santiagueño tiene una actitud distinta a la que tiene Mantilla. Mantilla reclama para Corrientes lo que él cree que Corrientes se merece. El santiagueño es casi que pide por favor, digamos, es como que si no les molesta un poquito es increíble, ¿no? Y en eso es una matriz de las historias provinciales. Lo que pasa es que hay historias provinciales que son de provincias como Corrientes que no están conformes con lo que lograron, ¿no? O sea, las expectativas que tenían los correntinos a comienzo a mediados del siglo XIX no se cumplen en los 80, se reclama que se cumplan, no se cumplen en el centenario, volvemos a lo mismo, no se reclama, después viene el peronismo y así, y seguimos reclamando que somos una provincia a la que se le debe un montón de cosas que no hubo, o que debería proveerse aquí y no se provee. Claro. De alguna manera, ¿no? Es impresionante esa cuestión. Y eso está como matriz en todas partes. Sobre todo en las provincias como Corrientes que sienten que se les debe algo, desde la nación le debe. Después están los casos exitosos. Santa Fe también reclama gloria, reconocimiento y todo, pero ¿por qué? Por el éxito que tuvo. Eso se ve claramente en los trabajos de María Gabriela Micheletti, ¿no? Ha quedado absolutamente claro que ahí hay un tipo de historia provincial que también reclama reconocimiento, pero un reconocimiento que está pedido desde un lugar de éxito y no no quiero decir, lo voy a decir, pero no quiero decir fracaso, sino quiero decir de una provincia que todavía siente que no tiene lo que le corresponde o lo que esperaba tener, ¿no? Corrientes es una provincia donde tarda muchísimo tiempo en establecerse una producción como la producción más importante. No sé, acá se fabricaba azúcar en la época que el 80% del azúcar provenía de Tucumán. O sea que el azúcar que se producía en Corrientes era de consumo interno, no se exportaba, ni siquiera se vendía probablemente fuera de Corrientes. Entonces era como todo muy, muy pequeño y muy reducido. Hasta que aparecen, bueno, se ensayan todos los cultivos en Corrientes. Y el discurso era que en Corrientes se producía el mejor trigo, en Corrientes se producía la vid, por ejemplo, acá se planta vid. O sea, no hay cultivo que no se haya probado en Corrientes. Pero por otro lado tenías una sociedad eminentemente ganadera, ¿no? Las colonias se hacían en los bañados. ¿Cómo iban a funcionar las colonias en los bañados? Pero toda la tierra estaba destinada, digamos, a una ganadería extensiva y que además entra en crisis también con el modelo agroexportador. Es súper complicado explicar ese proceso de Corrientes y creo que todavía no tuvo una explicación completa eso. Todavía. Sí, no, yo una sola cosita. Pensaba también en esta preocupación que hay en Carrillo de entroncar el perfil político de la provincia a Buenos Aires, al Atlántico, cuando históricamente las vinculaciones, de hecho existieron proyectos serios de incorporar Salta y Jujuy a Bolivia en los momentos de conflictividad política, donde gran parte de la dirigencia emigró a Bolivia, ¿no? Y creo que estos procesos también territoriales que marcan los perfiles de las provincias, me parece interesante en
y que además en la eficacia que han tenido, ¿no? En la eficacia que estas historias han tenido en la producción y en realidad en el ámbito cultural también. Claro. ¿Y cómo pudieron tal vez impactar en la imagen que hoy los jujeños tienen de su provincia? Porque el tema acá es que en todas las provincias, seguramente en Jujuy también, después de Carrillo vino alguien que escribió otra historia, tal vez con otras características, adhiriendo tal vez a la nueva escuela histórica, como fue en Corrientes el caso de Hernán Gómez, ¿no? Y ahí Hernán Gómez revisa algunas cuestiones, digamos, de algunos aspectos de la historia de Corrientes, donde se diferencia un poco de Mantilla, pero sigue manteniendo el tema de los reclamos de alguna manera, ¿no? De las reivindicaciones de Corrientes. Así que no, yo creo que es súper interesante para mí. Existe una matriz que uno le puede aplicar con diferencias, lógico, a casi todas las provincias, ¿no? A todas las historias provinciales y de estas provincias históricas, digamos, ¿no? En los territorios nacionales es otra cosa, es otra matriz, digamos, ¿no? Y que se da, de alguna manera, me parece que se da con algunas diferencias en provincias que se sienten exitosas y en provincias que se sienten, digamos, postergadas, como en el caso de Corrientes, tienen otras características, pero hay como una matriz, reclaman, digamos, que se les reconozca aquello que hicieron por la nacionalidad, como se dice en algunos de esos momentos, ¿no? Y creo que es un tema interesante y que entre que yo lo empecé a trabajar la primera vez que escribí sobre esto y hoy ha pasado mucha agua bajo el puente y muchas provincias que en ese momento no había nadie estudiando estos temas, ahora sí ya tienen alguien que se esté ocupando de esos temas, ¿no? Entonces, creo que en algún momento se puede hacer alguna obra colectiva, alguna gran obra colectiva, porque la única obra colectiva, creo yo, de la historia regional es ese tomo de aniversario que se hizo, esos 2 tomos del aniversario de la Junta de Historia y Numismática, ¿no? Que hay de todas las provincias, que son como un inventario, que son muy útiles, porque a mí me ha servido muchísimo para mi trabajo, pero que es más que nada casi una fuente hoy día, ¿no? Porque podemos interpretar a partir de eso un montón de otras cosas, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Gabriela. No, gracias a ustedes por escucharme, por las preguntas y también los comentarios. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Tenés un par más de comentarios ahí. Bueno, Raquel Espinosa dice, muy buena la alusión a Doña Bárbara, muy interesante, y pregunta si la leyenda de la casa Pampín tiene que ver con esa familia. Sí, Raquel Espinosa es correntina. No, ¿O es no? salteña. ¿No? ¿Es salteña? Ah, sí, no. Lo que pasa es que la familia, el apellido Pampín desapareció de Corrientes, al menos desapareció en ese núcleo de élite, digamos, de sector clase alta, digamos. No quiero ofender a nadie con lo que digo, pero sí, acá en Corrientes hay una historia que es ya sería del nieto, bisnieto. Fue una familia muy trágica. El primer hijo, Mantilla tuvo 4 hijos, Fermín Félix Pampín tuvo hijos varones. El mayor murió en la batalla de Arroyo Grande, se llamaba Fernando Pampín. Y en una generación posterior murió otro, Fernando Pampín, que es al que se debe referir Raquel, que murió en un naufragio, en el naufragio del vapor Villafranca en el año 1923, y que fue también una historia muy trágica porque murió él, su esposa y las 2 primas con las que viajaban en la luna de miel, las 2 chaperonas, digamos, de la novia, una prima de él y otra prima de ella, digamos. Y fue algo muy trágico porque ese matrimonio Pampín Meave era como la unión de las grandes fortunas y de
las grandes tradiciones de la sociedad acá correntina. Y bueno, después de eso, de alguna manera, lo que pasó con lo de la casa que ella dice, es una casa de Corrientes que fue construida, una casa impresionante, construida para este matrimonio, y que ellos nunca la habitaron, y que después se dedicó a hotel, sanatorio, en este momento es un centro cultural. Y bueno, fue súper interesante. Y bueno, y quedó esa cosa trágica y lamentablemente, sigue hasta nuestros días. Han muerto muy jóvenes muchos miembros de esa familia, aunque ya no llevan el apellido Pampín, pero un Mantilla, por ejemplo, que se llamaba justamente Fernando Mantilla, creo. Toda esa cosa trágica es el halo que tiene hoy día ese apellido, ¿no? Creo que a eso se pudo haber referido Raquel Espinosa. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Yo me quedé pensando un poco, Gabriela, en esto, bueno, que señaló Federico también y que pusiste vos muy bien, sobre el tema de la correspondencia, ¿no? Sí. Cómo esta documentación termina abriendo una serie de problemas o matizando ideas que nosotros a veces veníamos repitiendo en torno a lo historiográfico y que no nos permiten ver las obras impresas, ¿no? Las obras escritas, ¿no? Están atravesadas por esto que Chartier dice, la voluntad prescriptiva del escrito, ¿no? Hay muchísimo la documentación también, digamos, hay muchísimo que no se ve, pero en el escrito, digamos, hay muchísimas cosas que se esconden y que esta documentación por ahí permite ver, ¿no? Claro. Y nosotros tenemos para que estamos trabajando con Mercedes sobre la década del 30 también no una correspondencia muy abultada, pero sí una serie de cartas y de papeles de corte más heterogéneo que las obras en sí, y que también nos permiten ver esto, ¿no? Y pensaba cuál es la situación de los archivos privados en Corrientes. Nosotros acá en Salta sabemos que hay mucha más documentación de la que estamos trabajando y que sabemos que está en manos privadas, que los historiadores no estamos, por lo menos los historiadores de la universidad, no estamos teniendo acceso hoy a esa documentación, ¿no? Sí, qué lamentable eso. Sí, bueno, acá el Fondo Mantilla, yo creo que hay que agradecer, ser muy agradecidos con la familia Mantilla que puso ese fondo en el Archivo General de la provincia. La verdad, es impresionante, o sea, yo no he revisado todo el fondo, pero es impresionante realmente. Sin eso no se podría hacer muchísimas cosas, te digo, es impresionante. Y por otro lado, archivos privados, acá por ejemplo, nosotros tuvimos acceso, yo ahora tengo un grupo de investigación que estamos trabajando, bueno, Mercedes forma parte del grupo de Familias, Poder y Sociabilidad en Corrientes, y tuvimos acceso sin ninguna dificultad a la digitalización de los libros de la sociedad italiana y de la sociedad española, que ya los había digitalizado, entregó una copia de la digitalización. Después tuvimos acceso recientemente al archivo de la Iglesia Catedral, que es la antigua matriz, y ahí, por ejemplo, yo esperaba encontrar documentación, el matrimonio de Pampín con su esposa, digamos, pero no lo encontré. Puede que esté traspapelado, pero el archivo está impecable. Hay que reconocer que Corrientes tuvo un benefactor, un hombre que era muy rico y que tenía mucho dinero, no tenía hijos, y él donó la casa donde está hoy el archivo de la provincia, donó toda la encuadernación, todos los muebles, y cuando fuimos al archivo de la catedral con una de las becarias que trabaja conmigo, también pudimos comprobar que los muebles eran los mismos del archivo y que tienen tienen la placa que dice de este señor, que están guardados con amor esos documentos, con unas cintas blancas. No sé si están en la mejor manera de estado para su conservación, pero lo que yo pude revisar está en perfecto estado. Nosotros ahora que tuvimos acceso, estamos viendo los documentos estos que son tan ricos, que no me sale ahora el nombre,
donde están los testigos, ¿no? Donde hablan los testigos. El expediente matrimonial, los expedientes matrimoniales, que es lo que es hoy el matrimonio religioso, digamos, ¿no? Así que, no, impresionante el material que hay, está en buen estado. Hay otros archivos acá porque en la década del 70, fines de la década del 70, el doctor Meder hizo un recorrido por todos los archivos de Corrientes y registró qué había a grandes rasgos, ¿no? Entonces está el archivo de educación, por ejemplo, se puede consultar. Yo he ido a consultar y conozco gente que ha trabajado con ese archivo. El único archivo que no encontré todavía y que Enrique Schaller es el que siempre me dice que tenemos que encontrar esa documentación donde está, es el de lo que era la contaduría, digamos, que yo fui a preguntar en rentas y nadie me supo decir. Me dijeron que hay un archivo, pero que está en otro lugar y yo todavía no tuve acceso. Pero acá, por ejemplo, en la municipalidad, yo todavía no fui a ver los expedientes de la municipalidad, no sé si voy a tener acceso, pero los libros de donde se anotaban las ordenanzas, están todos digitalizados por ellos mismos, tal vez no de la mejor manera, pero sirven igual. Y ahora hace poco se hizo una exposición donde se mostraron los libros originales, unos tomazos así, impresionante. No, yo creo que en ese punto mejoró mucho Corrientes. Y nosotros tenemos carrera de archivología, si bien no tenemos alumnos correntinos, en el Chaco, por ejemplo, los archivos tienen que estar, imagino, mucho mejor, porque ahí hay muchísimos archivistas trabajando y se han organizado, muchas tesis son el resultado de la organización de un archivo, ¿no es cierto? El archivo de la universidad está espectacular, o sea, hay un archivo, el de la Facultad de Humanidades, Ingeniería tiene el suyo, tenemos museos también, el de acá, nosotros tenemos facultades que son más antiguas que la universidad, por ejemplo, la de Veterinaria y Agronomía cumplió 100 años, ya cumplió 100 años y la universidad va por los 60 y pico. También el archivo está impecable. Yo una vez leí ahí que eso fue una digitalización, decía que había que dejar colgados los revólveres en no sé en qué lugar cuando se ingresaba a las reuniones. No, es impresionante la documentación. Yo creo que estamos mucho mejor que hace unos 10 o 20 años atrás. Igual creo que habría que hacer lo que se hizo en Capital Federal, digamos, en Cava, y que lo hizo el gobierno nacional, que es construir un archivo moderno, ¿no? Donde la documentación esté guardada como corresponde, se pueda, no sé, recuperar aquello que alguna vez se fue dañado. Yo no veo que acá vaya a pasar muy pronto porque no veo iniciativas en ese sentido y bueno, pero por lo menos está dentro de todo en bastantes buenas condiciones y hay acceso. Eso es muy importante. ¿Hay alguna otra pregunta, algún comentario? ¿Se escucha? Sí. No, me llama también la atención, no es una pregunta, pero es un comentario en estas redes que vos relatás, pero además redes históricas y redes actuales en relación a Corrientes con el Paraguay, con Uruguay, y en ese sentido, digamos, el peso de las propias fronteras nacionales y de mirar hacia Buenos Aires, porque acá un poco lo decía Federico, también hay emigrados todo el tiempo, todo el siglo XIX, hay emigrados de un signo, de otro, y sin embargo el peso de la frontera nacional con Bolivia ha fracturado los archivos, pero ha fracturado también las memorias nacionales. Bueno, hay un viejo trabajo de Tristan Platt que dice eso, cómo están fracturadas las memorias, las familias, han quedado a espaldas, Claro. y cuando uno reconstruye ve que las élites bolivianas están sumamente entroncadas con las élites altojujeñas, ¿no? Sí, acá Y pasa eso igual en Paraguay. me llama la atención.
Sí. Sí, Porque además hay una tradición ahí de circulación de estos intelectuales, pero también hay una tradición actual en la que ustedes trabajan en relación al Paraguay, en los archivos paraguayos. Lo escuchaba el otro día también en la charla tuya con Liliana Breso. O sea, hay una conciencia regional, diríamos, diferente, porque además se puede reconstruir, que eso para Salta y Jujuy es muy difícil, digamos, ver esos lazos, reconstruir esos lazos y sobre todo acceder a como mundo cultural e intelectual del 19, fines del 19, ¿no? Sí. Eso es llamativo también en las diferencias entre las historiografías provinciales, ¿no? Claro, y por eso se dan estos diálogos también, por ejemplo, entre uruguayos, paraguayos y correntinos, como nosotros como representando de alguna manera a Argentina, ¿no? En el sentido de que, en el caso de aquí que estamos en triple frontera, digamos, que hay muchas cuestiones que por ahí ellos prefieren discutirlas, digamos, con los provincianos, digamos así, entre comillas, ¿no? Pero no, sí, es totalmente cierto esto que decís, y nosotros, fíjate que la red de historiografía en la que nosotros organizamos a partir de 2010, creo que fue, estamos nosotros, los historiadores que hacemos regional, ¿no? Argentinos que hacemos historia de la historiografía regional, porque en Paraguay, yo no sé si hay una historia regional dentro de Paraguay, digamos, sí, por supuesto que hay otros centros, ¿no? No sé cómo funcionaría ahí. Uruguay, además, es un país unitario, es como, y el caso argentino es muy distinto, hay, digamos, un cúmulo de historias con fronteras tan diferentes, ¿no? Pero sí, acá, volviendo al punto, acá en Corrientes, por ejemplo, lo que yo me doy cuenta es que nos pasa esto mismo que vos decís para Bolivia. Vos no podés entender la fortuna de Goitia, la fortuna de los Pampín cuando la tuvieron, porque no siempre la tuvieron, sin el vínculo con Paraguay, ¿no? Porque hay animales que están de un lado del Paraná y del otro lado del Paraná, y el Paraná no era una vía de comunicación, claramente. Bien, sí, pensaba, bueno, en principio creo que nos quedan un montón de elementos y de preguntas para seguir pensando y seguir complejizando. Sabemos que Salta no ha avanzado tal vez historiográficamente al ritmo de lo que vienen avanzando otros espacios de producción. Las diferencias en el caudal de trabajos es bien significativas, ¿no? Se han realizado algunos trabajos, pero me parece que todavía lo historiográfico, así trabajado en densidad, sigue siendo en Salta un área de vacancia, así que me parece que tu exposición, Gabriela, resulta muy útil, muy productiva en la medida en que viene a abrir y a mostrar cómo se trabajan ciertas problemáticas, y sobre todo esto que a mí me interesa, yo lo charlaba el martes con los estudiantes, ¿no? De poder complejizar los estudios historiográficos, entendiendo que no solamente se hacen con las obras impresas, ¿no? Claro. Que hay un caudal, hay una variedad de documentación que complejiza, ¿no? Y que permite mostrar tensiones y que permite mostrar la conflictividad que es central a todo proceso histórico, ¿no? Sí, conseguir el archivo del historiador, aunque sea un archivo diezmado, aunque sea solo una fracción del archivo, es impresionante. Cambia todo, cambia muchísimo. Yo afirmaba hasta no hace mucho tiempo que Mantilla y Juan Esteban Martínez eran enemigos, y no, eran amigos que a veces no se hablaban, digamos, por momentos no se hablaban, pero eran muy amigos. Bien, bueno, me parece que ha sido súper productiva, amena. Gracias, Gabriela, nuevamente por Me alegro, me alegro si les gustó hay y si les muchos sirvió estudiantes de la materia algo.
anotado, así que seguramente estuvieron levantando apuntes porque has tocado puntos centrales del programa, o por lo menos de la unidad en donde trabajamos historiografías provinciales. Ajá, buenísimo. Así que esperamos volver a agradecerte, agradecer a todos los que nos acompañaron, agradecerte desde el espacio de la cátedra, y bueno, y ojalá podamos tenerte pronto presencialmente en Salta, ¿no? Sí, es lo que yo más quiero, eso último. Que retorne el transporte público de larga distancia. Tal cual. Bueno, muchas gracias por invitarme. Fue un momento muy, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias a todos y seguramente ya les estaremos informando sobre las próximas actividades para este año. Se vienen un par más de conversatorios, bueno, tenemos que terminar de definir, pero bueno, ya estará dando vuelta por las redes la información en esta modalidad, hasta que no se pueda hacer otra cosa, pero bueno, hay que aprovechar también y utilizar las cosas que tenemos disponibles. Muchas gracias nuevamente y buenas tardes. Bueno, gracias. Hasta luego.